a concluir. Bien, vamos a concluir hoy este tema. Ahí está, perfecto. De que no nos pite, todo está bien. Ok. Vamos a concluir este tema hoy confiando en Dios. Permítame, abro mis apuntes acá y con eso podemos irnos a la palabra. Y hoy tenemos cena, amén. Vamos a tener la cena del mes de marzo como primicia. Esto es lo que se llama primicia. Entonces, bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Ok. Tomemos agüita y oramos. Bien. Quiero invitarles para que oremos y vamos a iniciar este tiempo de predicación de palabra. Padre bendito, te damos muchas gracias. Gracias por esta mañana, gracias por todo lo que tú haces en nosotros. Hoy quiero poner, Padre lindo, la predicación de tu palabra en esta mañana. Que seas tú en medio de nosotros, Dios, que tu Santo Espíritu hoy esté sobre nuestras vidas. Sabemos que habita en nosotros. Por eso, papá lindo, te pido que me ayudes a dar este mensaje a través de tu Santo Espíritu, y que hoy podamos reflexionar en esto empezando este mes de febrero, y que podamos hacerlo rema en nuestras vidas, papá. Te lo pido en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bien, estamos hablando acerca de si un hijo de Dios debe odiar o no. ¿Se acuerda que sí puede? La pregunta es si debe odiar. Yo creo que le podemos bajar un poquito al instrumental. Entonces, concluyo. Nuestro tema es: ¿un hijo de Dios debe odiar? Hoy voy a concluir enseñando algo que para mí me parece que es muy importante. Primero mostré algunos versículos que nos muestran que Dios odia, Dios sí odia, pero enseñé cómo es el odio de Dios. Segundo, ¿qué es lo que Dios odia? Tercero, ¿cómo describe Dios, entendiendo que lo que Dios odia es el pecado? ¿Cómo describe eso que Dios odia? Cuarto, hablamos por qué Dios odia eso, el pecado. Y entramos a enseñar 7 pasos de por qué Dios odia el pecado. Y es 1, porque nos quita bendiciones. 2, porque da la espalda a los dones espirituales. 3, porque aleja al hombre de la verdad. 4, porque impide el crecimiento espiritual de nosotros. 5, porque nos esclaviza y nos destruye. 6, que fue lo que hablamos hace 8 días, porque apaga nuestro amor. Y 7, porque nos separa de Él. Esas son las causas por las cuales Dios odia el pecado. Hoy quiero dar la conclusión de esto que enseñé, pero quiero primero enseñar no sé cómo decirlo, no sé si me de a entender mal, pero tal vez la magnitud del pecado sea la palabra, o las formas en las que el hombre puede pecar, o en las que el hombre ha llegado a pecar, la dimensión de nuestro pecado. No significa que un pecado sea, aunque sí hay pecados más fuertes que otros, pero sabemos que cualquier pecado nos separa de la presencia de Dios, ¿cierto? Y no hay pecados, como dicen, veniales, y eso no existe. Pero sí quiero enseñar la diferencia entre lo que es pecado, lo que es transgresión, lo que es iniquidad y lo que es abominación. Amén. Vamos a aprender hoy qué es esto. Y se van a dar cuenta que aunque Dios odia al pecado y al pecador, hay cosas que cuando uno se arrepiente, realmente hay restauración de ese pecado. Pero cuando uno ya llega al punto de abominación, muchas veces no hay restauración. Y hay personas a las cuales Dios ya sabe que no quieren volver atrás. Por ejemplo, Satanás no quiere el perdón de Dios. Satanás y los ángeles y muchas personas no desearon nunca el perdón de Dios.
quisieron vivir así y ya. Esas son personas de abominación. De hecho, vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 12, y vemos en Apocalipsis, que lo que separa la tribulación de la gran tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio, que lo vamos a estar viendo en Apocalipsis cuando entremos a estudiar el discipulado los jueves, lo que divide la tribulación de la gran tribulación, porque la tribulación es una paz falsa por 3 años y medio, una paz falsa, lo que divide es que el anticristo se va a entrar y se va a sentar en el templo de los judíos, y eso es lo que llama la palabra de Dios como la abominación desoladora. Es una abominación, y esto lo hace obviamente el anticristo. Dios no ora por el anticristo, Dios odia todo lo que es contrario a él. Entonces esto es bueno para que lo entendamos, ¿no? Porque yo sé que en redes se mueve, pero usted no ora, pero no juzgue y no seréis juzgado, viceversa, el sentido contrario, y nos falta tanto conocimiento de la palabra de Dios. Entonces voy a explicar esto, no voy a dar versículos porque nos demoramos mucho, y voy a ir a la conclusión con unos versículos para concluir este tema de si un hijo de Dios debe o no debe odiar. Le agradezco a la persona que me dijo esto, porque mire, me trajo 4 temas, y de hecho yo puedo seguir acá porque hay mucho más que explicar, pero voy a resumir acá para ver si en 8 días entramos seguimos con los 7 muebles del tabernáculo, ¿recuerdan? Entonces, lo primero, ¿qué es el pecado? Pecado viene de una palabra en hebreo que significa Shata'ah Hoshet. ¿Sí ven cómo sé de hebreo? Shata'ah Hoshet, que se escribe de una manera distinta. Pero esta palabra Shata'ah Hoshet en hebreo significa errar, principalmente. Errar en el blanco. Errar en el blanco. Es como ver la imagen de un arquero apuntando con su flecha, ¿cierto? Tiro al blanco, pero su flecha no da en el centro. Esa es la imagen de la palabra que significa Shata'ah Hoshet, que es la aplicada a pecado. O sea que el pecado es no atinar en el blanco, no dar en el punto exacto. ¿Qué significa esto? Yo me puse a pensar, pero lo que significa no dar en el blanco. Dar en el blanco, el único que ha dado en el blanco se llama Cristo Jesús. Ha dado en el blanco de Dios Padre, las exigencias de Dios Padre. Por eso Jesús no Shata'ah Hoshet, no pecó, dice la palabra, él nunca pecó. O sea que no dar en el blanco es no dar en el punto de las exigencias de Dios Padre para la creación. ¿Me dio a entender? Eso es pecar. Cada vez que nosotros hacemos algo contrario a lo que Dios ha pedido, es no dar en las exigencias que Dios Padre dejó para nosotros. Y eso se llama pecado. No necesariamente por mala intención. A veces se peca por yerrar, por desconocimiento. A veces también se peca por limitación, por distracción, por debilidad o por descuido. Porque a veces pasa eso. En el griego esa palabra pecado es lo mismo, dice desviación, fallo, ausencia del punto correcto, es lo mismo. En el griego es hamartía. O sea que Shata'ah Hoshet, que es no dar en el blanco, es la consecuencia del ser humano que no alcanza la perfección de Dios, que falla, que resbala sin haber planeado necesariamente fallar. Hay cosas que tú y yo hemos hecho que no las planeamos hacer, pero que las hicimos y estuvieron mal. Eso no es. Eso es Shata'ah Hoshet. Eso es pecar, errar en el blanco. Pero les voy a mostrar que hay cosas más fuertes que la palabra de Dios separa. Quiere decir que no es lo mismo. Pecado, transgresión, iniquidad y abominación tienen un peso diferente, un origen diferente y una consecuencia diferente. Por eso es importante saberlas dividir. Y uno se va a dar cuenta en gente a nuestro alrededor cuando no quieren cambiar, y uno dice: es que esta gente ya no está pecando, esta gente ya está bajo iniquidad, o esta gente ya es abominable ante Dios. Entonces es fácil uno detectar.
No juzgues y no seréis juzgados. Muchos no conocen este término. Muchos no saben la diferencia entre pecado, transgresión, iniquidad y abominación. Y cualquier persona que dice algo en redes, sobre todo correcto, no juzgues y no seréis juzgados. Cuando la palabra me está mandando a mí a juzgar la doctrina, a mostrar a los falsos apóstoles, a mostrar a los que dicen que son y no son, como dice, yo admiro el Señor en la iglesia, yo admiro que ustedes tampoco se gozan de los que dicen ser apóstoles y no lo son. También los han rechazado. Entonces cuando uno ve la actitud de alguna persona, uno dice, bueno, esa persona peca, ahí todavía hay. Pero cuando uno ve personas que son abominables ante los ojos de Dios, uno dice, esta persona no tiene... Pastor, ayúdeme a orar por él. Listo, sí. Y tal vez dirán, a ese pastor no, es que él hace acepción de personas. No, es que tengo claro este concepto que hoy ustedes van a aprender y que nos damos cuenta hasta dónde el punto de un hombre llega de no querer saber de Dios, y muchos están detrás a veces de ellos, ore, que ore, que ore, que ore, que ore. Vuelvo a repetir, para los cuatro hay restauración. Solamente que cuando ya se llega a un punto de abominación, ya no se quiere esa restauración, ya se prefiere seguir la vida como se quiere. Entonces el pecado es la consecuencia del ser humano que no alcanza la perfección de Dios, que falla, que resbala. Voy a dar un ejemplo. Pedro pecó cuando negó a Jesús, pero él no planeó negar a Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Él no dijo, cuando el Señor dijo, no haga tal cosa, no te suceda tal cosa, y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿cierto? Porque es necesario que se cumpla la palabra, es necesario. Digo, nunca tal cosa te suceda. Si es necesario, voy a dar mi vida hasta por ti. Algunos que inician el año y dicen, este año sí con el Señor fuerte, mi vida doy por ti. Pasa algún problema y están negando a Jesús. ¿Usted es cristiano? ¿Yo? Y negó a Jesús. Él pecó al negar a Jesús. Pecó con su boca, porque dice la palabra, y cuando vemos el contexto original, fue con grosería también, para que dijeran, este no es cristiano, ¿cierto? Porque ver a un cristiano cuando se machuca, que en vez que diga aleluya, diga, pues uno dice como que, ¿y este man qué? ¿Cierto? Pero entonces viendo a Pedro, que suelta después del machuconazo, les dicen, no, si este no era de él, este no era de los de Jesús. Entonces él tuvo que maldecir. Maldecir no es solamente declarar cosas feas, es decir mal, decir contrario, decir opuesto. Entonces él tuvo que maldecir, y por eso pecó. Pero dice la palabra, para los que lo quieran leer, en Lucas capítulo 22 versículo 60, que después de que Pedro niega a Jesús, Jesús voltea a mirar a Pedro. Bueno, yo me imagino la mirada de Jesús. Eso debe ser algo muy, ¿cierto? Muy tierno, Cuando Jesús voltea a mirar a Pedro, y viendo que ya lo había negado y que Jesús no está juzgando su conducta, dice que Pedro sale corriendo y amargamente lloró. Él se arrepintió de ese pecado. Pero a eso es que quiero darme a entender. Hay veces pecamos, pero no planeamos ese pecado. A veces no planeamos que las cosas sucedieran así, pero sucedieron, ¿cierto? Entonces este ejemplo de Pedro me muestra cómo el pecado es el fracaso de un hombre que amaba a Dios, pero que se dio a una debilidad en un momento crítico. En ese momento en que se sintió presionado, que dijeron, están matando a todos los que están con Jesús, no sé qué, él tuvo miedo, él estuvo confrontado, él fue una persona débil, porque recuerden que hasta ahí él estaba con sí con sal. Si sabía, no sabía, si quería, no quería. Entonces en su debilidad Pedro, y por no estar bajo su mente restaurada con la palabra y bajo ese dominio propio que nos ayuda el Espíritu Santo, no tenía nada de esto. Obviamente le entró miedo a quien que le digan lo vamos a matar, y bueno, no, sí, yo no lo conozco, prefiero vivir y después me arrepiento. Fue algo que él no planeó, él no lo decidió así, pero falló, pecó. Eso es el pecado. Sabemos que Pedro fue restaurado,
¿Cuándo fue restaurado Pedro? Después de que Jesús resucitó, cuando dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Ya entendemos más estos pasajes? Porque a veces los estudiamos y yo los enseñé en los devocionales, pero cuando entendemos el contexto de todo lo que Jesús hizo, dice: con razón Jesús le decía a él: Pedro, ¿me amas? Y volvía y le repetía: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, era la respuesta de él. Otra vez: Pedro, ¿me amas? Las 3 veces que Pedro negó a Jesús fue las 3 veces que él con su boca también tuvo que restaurar su pecado y declarar que él amaba a Dios 3 veces. Entonces ese es el pecado. Ahora, usted se encuentra por ejemplo en Éxodo, no voy a ir allá, 34, versículos 5, 6 y 7, que muestra la diferencia entre pecado, transgresión e iniquidad, que Dios habla de las 3, perdón, no muestra la diferencia, pero Dios habla que su pecado y su rebelión ha hecho que la iniquidad llegue, y Dios habla, lo muestra, porque si no el Señor solamente hubiera encerrado pecado, pero son cosas totalmente diferentes. El que lo quiera leer ahí. Lo segundo es transgresión, que se encuentra también con la palabra rebelión. Pecado, transgresión, rebelión. Es decir, que una persona rebelde inicia después de que ha pecado. Una persona para ser rebelde necesita pecar, ¿cierto? O sea que ¿qué es lo que necesita una persona para pecar? Nacer, y ya que la conciencia del bien y el mal le entre a esa persona. Por eso un niño así sea de 2 años, cuando ya sabe qué es lo malo y lo hace, ya entró la conciencia del bien y del mal, y ya es una persona que peca, por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Y por eso se vuelven rebeldes. ¿Ves? O sea, un niño rebelde no es rebelde porque sí, es rebelde porque primero ya entró el pecado en él. ¿Sí estoy? ¿Vamos? ¿Por ahí? Es para entender. Cuando vemos a alguien rebelde, las personas, sobre todo este movimiento progre, que no tiene que ver solamente con el LGTBI, porque no es eso, eso fue algo que ondó, que viene ahorita también con los Terian, y eso que también es de los progres y también es pagado por ellos mismos. Eso lo único que muestra es rebeldía, y muestra rebeldía porque viven en pecado. No existe una persona que no viva en pecado y que sea rebelde. No existe esto. Estoy mostrando la progresión, si lo puedo llamar así, del pecado. Entonces, transgresión o rebelión viene del hebreo peshá, que significa rebelarse, ¿cierto? Pecado era errar, ¿cierto? Puede uno errar, equivocarse, no dar donde es, porque llegar al estándar o a las medidas de Dios Padre pues es duro, entonces puedo errar. Pero ahora la transgresión es que yo me rebelo. Significa errarse. Mira que pecado significa errar, pero transgresión significa errarse. Ya significa que hay voluntad propia de lo que yo hago, ¿sí? Errar, errarse, ya es él. Errarse, violar deliberadamente un límite conocido. Mira lo que es transgresión. El que sabe que no se debe pasar el semáforo en rojo y se lo pasa. Eso es una persona rebelde, que transgrede las leyes, porque conoce los límites. ¿Quién no sabe que un semáforo rojo es para parar? ¿Alguien acá? Todos sabemos que un semáforo rojo es para parar. Cuando uno conoce los límites, pero los pasa, eso es transgresión. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? No quería límites. ¿Por qué muchos hijos no obedecen? ¿Por qué muchos hijos se vuelven rebeldes? Precisamente porque no quieren límites. Es que el papá acá dice que a las 8 tenemos que ya estar acostados, que jartera. No quieren leyes, no quieren límites, no quieren mandamientos, no quieren estatutos, no quieren órdenes. Eso es la rebelión o la transgresión. Es la imagen, así como esta es la imagen de un arquero que lanza y no da en el punto centro. Esta es la imagen de alguien que sabe dónde está el límite, lo mira, pero lo cruza a propósito. La transgresión presupone conciencia y elección. O sea, una persona que transgrede
lo hace conscientemente y elige hacerlo. Es el error que nace de la voluntad, no de la debilidad, como en el pecado. Me estoy dando a entender. Si no, usted me dice, yo no entendí ni papa, y me devuelvo. ¿Sí estamos bien hasta ahí? El pecado viene de una debilidad, de un momento de temor, de un momento de cualquiera que pasó y no pude y pasó esto. Pero la transgresión, la rebelión viene de la voluntad propia. Yo elijo hacerlo. Le voy a dar un ejemplo, no vamos a ir ahí. Primer libro de Samuel, capítulo 15, Saúl. Cuando Saúl fue nombrado como rey, quien Dios no dijo que pusieran como rey, pero el pueblo quiso a Saúl, Dios dijo, pues pónganle a Saúl. Pusieron a Saúl, y Dios le dijo que destruyera a los amalecitas, porque los amalecitas, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y iba a la tierra prometida, fue una de las tribus que más los hizo dar vueltas, porque no les permitieron cruzar por sus tribus, por sus terrenos. Entonces iban a pasar el pueblo de Israel aquí más recto para que nos lleguemos más rápido, pero entonces los amalecitas decían, a ellos no los dejen pasar. Entonces, ¿qué les tocaba? Suban por allá, desen vueltas para llegar al mismo punto y poder pasar desde para allá. Eso hizo que perdieran tiempo, eso hizo que se desviaran, eso hizo que conocieran en ese desvío cosas que no debieron haber conocido. Y por eso es que los amalecitas tipifican para Dios un obstáculo que los llevó a ellos a aplazar el propósito de Dios y a hacer cosas que Dios no le mandó a hacer. Por eso Dios odiaba a los amalecitas. Pero es que Dios, ¿cómo puede mandar a matar tribus enteras con no sé qué, cuándo? Cuando uno estudia la Biblia y cuando uno entiende cosas, uno dice, gracias Dios por quitarme el mal de mi vida. Gracias Dios por ayudarme a que... No, yo no sé a cuál persona le critican por esto. Pero cuál persona sale a las 4 de la mañana, que salgan dos con cuchillo, lo dejen en un hospital, se les roben todo. Pero no hay que decirle nada a los bebés, porque los bebés están trabajando y madrugan. Al que madruga Dios le ayuda, 4 de la mañana, ¿cierto? Pero cuando uno entiende que Dios dice, destruyan, ¿cierto? Hagan justicia a esos que salen a las 4 de la mañana a robar, a cuchillar y a matar solamente por un celular. Dios es malo. Ay, Dios mandó a acabar con tribus. Y Dios mandó, sí, porque eran tribus y eran personas abominables ante los ojos de Dios, malas, perversas. Y eso lo único que hacía era que las personas pudieran salir a las 4 de la mañana a trabajar tranquilamente y pudieran sacar su iPhone y no les pasara nada. ¿Eso está mal? Porque en el desierto había iPhone. Ustedes no lo sabían, yo lo sé. Entonces, los amalecitas obstruyeron el paso del pueblo de Israel para que se cumpliera un propósito en ellos. Y eso no estaba bien, Dios no estaba de acuerdo. Entonces, cuando se da la oportunidad, Dios le dice a Saúl, ve y destruye al pueblo amalecita todo completo, hasta los animales. Saúl conocía la orden que Dios le había dado, pero Saúl fue y hizo lo que él quiso por voluntad propia. Él destruyó todo, pero dejó al rey, dejó unos animalitos, dejó unos tesoritos para él. Y ese fue el pecado de Saúl. A diferencia de Pedro, Saúl no fue restaurado, porque Saúl no se arrepintió de su pecado. Mira lo hermoso, aunque la presencia de Dios venía sobre él para casos específicos, la presencia de Dios nunca habitó en él y no fue restaurado. Vemos cómo terminó pidiendo una bruja, pidiendo que le mostraran, dígale que no consultó a Dios, se fue a una bruja. Entonces él eligió hacerlo. Dios le ordenó destruir completamente a los amalecitas, pero él no quiso. Voluntad, elección, es algo que yo deseo. Saúl no se equivocó por olvido, sino que eligió equivocarse. Esto es transgresión. Saúl desobedeció por voluntad propia a pesar de saber lo que Dios le había ordenado. El pecado me muestra que errar al blanco casi siempre
no completamente, pero casi siempre me muestra que pecamos exteriormente. La transgresión casi siempre no es el 100%, pero me muestra cuando yo peco internamente. Tiene que ver porque lo decido. Me doy a entender otra vez. Pedro no tenía en su corazón que tan pronto llegaran a arrestarlo, iban a empezar a venir tras de ellos, y dijo: tan pronto venga eso, yo cuadro esto y voy a decidir negarlo, porque yo no me voy a hacer matar, lo siento. Y después de la cruz me restauro con él, le pido perdón porque he conocido el amor y la misericordia de Jesús, entonces vuelvo y me reconcilio con él. Eso no pasó. O sea, no fue interno, fue algo externo, ¿cierto? Fue el susto, fue el miedo de ver cómo estaban matando. Él, en cambio, este sí internamente dijo: no lo quiero hacer, y voy a coger esto, y voy a coger esto. ¿Por qué? Por orgullo, por altivez, por creerse más que Dios. Entonces, pecado significa errar, transgresión o rebelión significa rebelarse. Ahora, la iniquidad viene del hebreo abón. Iniquidad, hebreo abón, que significa distorsionar el carácter. Aquí el pecado ya empieza a distorsionar la imagen que Dios creó en nosotros. Por eso es más grave. Esto es más grave, la iniquidad. Y la iniquidad sí es algo que podemos heredar. ¿Se han dado cuenta cuando va al médico y le dice: su papá tuvo cáncer, su mamá tuvo no sé qué, ha sufrido no sé qué, usted es alérgico a algún medicamento? Porque necesitan saber. Y si se dan cuenta, normalmente personas que mueren de cáncer, los hijos, algunos de ellos también, y los nietos no sé qué, porque es algo consecutivo. Nosotros en Cristo no, ¿cierto? Nosotros en Cristo no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero hay personas que aún están en Cristo y dicen: si mi papá tuvo cáncer, lo más posible es que yo también tenga cáncer, porque me están dando los mismos síntomas. Pues tome y chupe con su cáncer, porque ¿qué más podemos hacer? Porque adoran y abrazan más eso que decir en el nombre de Jesús no. Yo ya soy libre, y ahora esta enfermedad vino a consecuencia de esto que papá hizo. Yo no estoy haciendo eso, Dios, yo estoy obedeciendo esto, por eso te pido que me libres de eso. Ahora, si yo sigo lo mismo que siguió papá, pues no espere que en el nombre de Jesús no tenga eso, ¿cierto? Pero cuando yo entro en obediencia, en el pacto, yo digo: no, yo no estoy en esto, eso no es para mí. Entonces, iniquidad es algo que sí. Por eso el Señor dice que hasta la tercera y la cuarta generación, ¿se han visto en la palabra? Su iniquidad, o sea, su pecado. Pero no solamente el pecado de yerrar en el blanco, ni solamente el pecado de que ya lo hacen por decisión, porque lo quieren hacer, sino es el pecado que hacen, que distorsionan el carácter de una persona. Dios nos dio temperamentos, carácter, una imagen puso en nosotros, y todo el que la distorsiona está haciendo iniquidad. Por eso el hombre que se quiere mujer, la mujer que se quiere hombre, eso es distorsionar lo que Dios ya hizo, la imagen de Dios. Yo no tengo por qué cambiarla. Eso que están haciendo estos niños de creerse en perros y gatos y chunchullo y todas esas cosas, eso es cambiar la imagen de Dios, ¿sí o no? Dijo mi hermano que estaban dialogando con un Terian y le dijo que por qué no había alguno que se autopercibiera como pájaro, para mandarlo a un quinto piso a ver si vuela, ¿cierto? Para decir: no sepa, usted puede decir: no, un perrito, porque es solo aquí. Lo peor es la gente que le copia, ¿sí o no? Es la que le copia. Entonces, iniquidad, ese es el problema. Aquí estamos entrando en todo este problema, porque el pecado entró, la transgresión ha entrado, pero últimamente lo peor con este movimiento progre y con todos estos gobiernos y con toda esta maldad ya hay es iniquidad. Iniquidad. Esta palabra abón, lo cual significa distorsionar el carácter, tiene el significado de torcer, de distorsionar, de curvar hacia el lado equivocado. Es la distorsión del carácter en sí mismo. Es el patrón de error que se repite tanto que empieza a formatear la naturaleza interior de la persona.
Usted le repite a una persona que él es gato y que tiene esencia, y cuando usted le acaricia la idea y le dice, oiga, sí, mi amor, yo sí lo veía a usted que le gustaba tanto la leche y se pintaba los bigotes, oiga, sí, mi amor, yo creo que yo no le veo nada de malo a los niños. Como dijo una conocida, que sus hijos se disfrazan de tigre, dijo, pero yo no le veo nada de malo a eso. A los niños que jueguen con eso no le veo nada malo. Pues lo único malo es que está dejando que espíritus entren a su vida y que distorsionen su imagen, y que más adelante, cuando ellos van creciendo, no crecen con la imagen que Dios le dio, sino con la imagen que ese demonio adentro les está llevando, y un día dejan de ser lo que realmente Dios quiso y ellos van a ser lo que los demonios quieren que ellos sean. Pero se ven tan lindos de gatitos. Ese es uno de los problemas también de los disfraces del 31. La palabra máscara significa hipocresía. Quiere decir que todos los que disfrazan a los niños los están haciendo hipócritas. Ese pastor allá es tenaz. No, yo predico la verdad. Ponernos máscaras viene de la palabra hipocresía, porque tú tienes algo que no eres, te la quitas, eres realmente quien es. Entonces, cuando yo me pongo una máscara, me estoy haciendo o asimilando o autopercibiendo de alguien totalmente distinto que no soy yo. Y yo ya he explicado del 31 de dónde viene todo esto, y cómo ellos rendían culto a espíritus sobre la muerte, sobre ese tiempo, porque para ellos es fin de año, para que hubieran lluvias, para que las cosechas se levantaran, y cómo ellos invocaban espíritus a través de eso, poniéndose máscaras. Y todo eso es lo que el mundo, hasta los cristianos, también hacen. Cosas que yo también caí en un error, pero hasta cuando no tenía conocimiento. Cuando tuve conocimiento de esto, créanme que ni más lo pude hacer, ni más lo volví a hacer, ni más. Que de pollito, no, de pollito ni pío. Entonces, iniquidad no es solo el acto, no es solo lo que se hace, es que lo que el acto revela. Ese es el problema. Yo le decía a alguien, una de las personas que estamos hablando entre semana por Zoom, una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter. Y esas dos tienen que ver con una imagen que uno proyecta. Nosotros podemos proyectar una imagen que no es verdad, hipócrita, ¿cierto? Yo puedo proyectar una imagen, yo aquí me puedo parecer lindo y puedo parecer hermoso, y yo puedo decir que amo a mi esposa, y muchos podrán decir, ay, ese pastor cómo ama a su esposa, pero tal vez ustedes no saben cuánto la golpeo en la casa. Y le digo, y no se me pone saco corto porque le muestro los golpes y le muestro los moretones. Entonces aquí yo estoy dando una imagen que no es, pero en mi casa soy otro, ¿sí? Eso se habla de imagen. La imagen se puede distorsionar, se puede cambiar, se puede choquear, y se puede mostrar a otros haciendo que me vean a mí como yo quiero que me vean. Eso es una imagen, eso es lo que se llama máscara y se llama hipocresía. Pero el carácter no se puede. El carácter tú no lo puedes aparentar, tú no puedes, porque el carácter se ve, es como la vena, se te nota. Entonces, cuando una persona peca, ya el pecado llega tanto a que su carácter se notó. Yo he conocido personas que eran tan nobles, tan sencillas, que ya después no se les podía decir nada porque eso era tú y yo, uy, aquí no digamos nada. Su carácter cambió. Y así ya después uno los ve bien y tal, uno dice, ya me di cuenta que cuando el medidor de la temperatura se sube ahí, esta persona ya conozco su carácter, no su imagen, porque tal vez todos los días me da una buena imagen, pero cuando pasa algo que le tocan el botón que no le deben de tocar, ahí es donde sale no la imagen sino el carácter. Y ese carácter tiene que ver con iniquidad. ¿Vamos bien? ¿Sí me estoy dando a entender? Voy a seguir repitiendo eso porque es importante que entendamos estos 4 puntos: el pecado, la transgresión y la iniquidad. No es solo el acto, es lo que el acto revela. Había una persona que era muy obediente, muy juiciosa, que Dios amó mucho, que Dios respaldó mucho en la Biblia, que hizo cosas que otras personas no pudieron hacer, cuando no tenía ni la edad, ni el talento, ni la fuerza para hacerlo. Hizo cosas que solo Dios podía hacer a través de él, porque en ese momento tenía un corazón muy hermoso y Dios conocía el corazón de esta persona.
Pero él más adelante recibe mucho poder, recibe mucha autoridad. Por eso hay que tener cuidado cuando uno le delega líderes en la iglesia. Porque una cosa es cuando sirven y otra cosa es cuando tienen un cargo. De pronto pueden pisotear a la gente, tratar mal a la gente, porque a veces no se entiende que cuando yo lidero, no es para ser quien manda, sino para quien más hace. Pero el mundo nos enseña es que el jefe es el que no hace nada, sino que solamente manda. Yo soy el jefe en el restaurante, pero yo llego a las 7 de la mañana igual que ellos, a trabajar. ¿Cierto? Entonces eso es lo que hace un líder. Un líder no es solo el que manda, sino es el que más tiene que hacer, que más tiene que estar pendiente, que más tiene que servir. Hoy no vino tal persona, aquí la suplimos, aquí miramos cómo hacemos, hagamos esto, hagamos lo otro, suplamos de esto, busca soluciones. Cuando uno sirve, tal vez dice, faltó esto, pastor. Cuando uno lidera, uno dice, ¿por qué no ha vuelto a faltar nada? No he visto que vuelva a fallar nada. Porque uno ya no solamente está sirviendo, uno está liderando algo. Y cuando uno lidera algo, uno se echa al hombro lo que a uno le toca. Entonces, iniquidad. Esta persona coge poder, coge autoridad y se le olvidó. Tenía a su esposa, pero quiso mirar más allá. Comete un error en adulterio, la consigue por la autoridad, está con ella, se acuesta y ahora queda embarazada. Y el marido no estaba en esos días en la casa. ¿Qué hacemos ahora? Llamemos al marido. Mijo, como yo tengo autoridad y soy el jefe, le voy a dar unas vacaciones. Quédese en su casa, consienta a su esposa, pase la chévere, hermano, una luna de miel. Porque quería tapar la falta que él había cometido. Cosa que cuando dijeran, está embarazada, dijeran, ay, del marido, ¡felicitaciones! ¡Qué mucho me ve! Pero no es la de papá, es la de otro. Y él dijo, se creyó más inteligente que Dios. Hagámosle y le metemos el chino al marido. No vamos a meter en eso. Yo solamente gozo las mieles, pero él que mantenga esas mieles. Pero un hombre correcto dijo, no le recibo las vacaciones, muchas gracias, no le recibo el descanso, yo tengo que cumplir con mi trabajo y hasta que no termine mi trabajo, no, muchas gracias. Hermano, hágale. Pues lo emborrachó, le metió 2 de tequila, existía el tequila en ese tiempo, y quedó, y se lo llevó para la casa a dormir con la mujer, pero él no quiso tocar a la mujer. ¿Qué hacemos ahora? Consigámosle un trabajo donde ese man tocó fue emborracharlo. ¿Qué trabajo hay que hacer? ¿Qué de todo lo que hay? Pues ahorita estamos montando un edificio de 20 pisos, mándeme al man arriba, al último piso, sin arnés, sin nada, y que parezca un accidente. Eso que estoy narrando parece un juego, pero es verdad, estoy hablando del rey David. Lo mandó a la guerra y lo mandó de primeras, cuando él no debía ir en ese listado, para que muriera, para tapar su falta. Después viene un profeta y lo confronta, y hablándole de ovejitas. ¿Usted qué pensaría si una persona solamente tiene una ovejita y viene no sé qué, y desgraciado que muera? Ese es usted. El carácter que tuvo David, ese hombre humilde, que allá estuvo escondido y que cuando Dios lo mandó ungir no estaba y no le importó, porque él estaba pendiente era de su trabajo, un trabajo humilde que no quisieron tomar sus hermanos, y que salía y que se venían osos, se veían leones, que cuando se vino Goliat dijo, no, yo, una piedrita que hay por acá, y yo peleo es en el nombre del Señor, no es mi nombre, no hay una piedra. Mientras ellos tenían eran sus cuchillos y sus vainas, ese que confiaba tanto en Dios, ese que amaba tanto a Dios, ese que tenía un corazón hermoso, que no fue altivo, que nunca buscó nada de sus hermanos ni de su padre, y de hecho que nos muestra que su padre no fue un buen padre con David, por eso David tampoco fue un buen padre. Ese David, cuando tuvo autoridad, sueltió su carácter.
choqueó ese carácter. Su pecado lo llevó. Él podría mostrar otra imagen, pero no podía mostrar otro carácter. Su carácter cambió. Ya no era esa persona humilde porque fue autoritario, porque dio órdenes que no debía dar, porque incentivó al asesinato, tantas cosas. Mira la diferencia de pecado. Estoy dando ejemplos bíblicos, como ya lo que hacemos cambia nuestro carácter. Deja de que nosotros seamos quienes somos. Yo sé, he hablado con muchos acerca del carácter. Yo tengo este carácter, yo tengo este otro carácter también. Yo tengo un carácter súper fuerte, súper fuerte. Mi carácter es muy fuerte. Pero ese carácter no me da a mí el aval para herir y maltratar a personas solamente porque yo tengo ese carácter. Porque se supone que yo tengo que estar hecho a la imagen de Cristo. Entonces, ¿yo para qué me paro acá? Entonces, ¿para qué yo leo la Biblia? Entonces, ¿para qué yo estoy teniendo una relación con Dios? Si Alfonso es un mal geniado, rebotado, así es que él es así. No. Yo no he dejado de ser mal geniado. No lo he dejado de ser. Y cualquier cosita a mí me prende así. Ahora el problema es lo que yo hago después de que la mecha se prende. Eso es lo que hace que mi carácter sea el de Cristo o el carácter mío, distorsionado, donde muestre mi iniquidad y yo falle ante Dios. Eso es diferente. Ah, no, es que yo soy de mal genio y saben que a mí no me ven de decir. No, al contrario, díganle para que su carácter se moldee al de Cristo y de tanto decirle ya digan, me cansé de decirle porque esta persona actúa siempre igual. ¡Wow! Porque esa es la idea de nuestro carácter. Tiene que parecerse al de Cristo. A veces pasan cosas que yo digo, quisiera cantarle la tabla, quisiera hacerles, pero ahí sí, como dijo el cantante, quisiera y no quisiera. Pero eso era si fuera un pajarito, pero como no soy un pajarito, no soy Teria. Yo quisiera a veces, pero solamente es de querer, pero no lo puedo hacer, ¿cierto? Ya cuando llega un punto donde yo ya siento que voy a estallar, yo prefiero hablar. Los servidores saben, ¿cierto? Yo prefiero hablar y no basta que estalle la bomba porque si no, no. Pero es que ser una persona conforme al corazón de Dios y tratar de tener el carácter de Cristo no es una persona que a todo le dice sí, porque es una persona que también tiene que decir no, porque carácter es eso, también su sí sea sí, su no sea no. Entonces la iniquidad, estoy dando el ejemplo de David, está bueno, lo podemos leer en primera y segunda porque están ambos libros de Samuel, pero los salmos, la mayoría están repletos de David, y cuando vemos por qué David fue un hombre conforme al corazón de Dios, que no lo voy a hablar hoy, pero el Salmo 51 nos muestra cómo él realmente sí se arrepintió. Y él entendió tanto que era iniquidad y no era pecado ni transgresión, que él decía, crea dentro de mí un corazón recto, dentro de mí. Él sabía que era interno. Lo que él hizo externamente fue producto de lo que internamente él sintió. ¿Por qué? Porque él dejó que su carácter cambiara y se moldeara al carácter del mundo, y el carácter del mundo fue el que le hizo hacer lo que él no tenía que hacer, y él en un momento dejó de ser una persona correcta ante los ojos de Dios. Iniquidad. Él sí pide perdón por su iniquidad. Él le dice, renueva mi interior. Y de hecho es un valiente, que yo veo una palabra que él le dice al Señor después de ser restaurado, después de caminar correctamente con Dios, le dice, examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios. ¿Cómo uno se atreve a decirle examíname, oh Dios, cuando Dios conoce toda nuestra vida? Pero David estaba en un punto en que estaba tratando de hacer las cosas lo mejor posible, que él le decía a Dios, examíname. Examíname, Dios. Esa es la iniquidad. Ahora la abominación viene del hebreo toevá. Toevá. Está más de 100 veces en el Antiguo Testamento esta palabra, que significa una repulsión absoluta. O sea, el pecado era errar, la transgresión era rebelarse, la iniquidad es distorsionar el carácter, pero la abominación es una repulsión absoluta.
¿Han tenido alguien vómito? ¿Sí? Uy, pastor, de lo que habla, yo allá no voy, en ayuno. Esa repulsión que usted siente cuando usted a veces no puede, con quien usted le toca salir corriendo. ¿Alguien le ha pasado esto? Porque a mí me ha pasado. De eso es lo que está hablando esta palabra. Es una repulsión, no la puedes tener. Y qué cochino el pastor lo que habla. Bueno, Jesús dice, Dios dice, que por cuanto no eres ni tibio, ni frío, ni caliente, sino eres tibio, ¿qué pasa? Repulsión. Y no falta el que lo vea uno en redes. Si yo fuera muy conocido, uy, el pastor de para allá, que vómito. No hablo que Dios es amor. Repulsión absoluta significa abominación. Algo que produce un profundo asco. Es esta palabra. Algo que es contrario a la naturaleza y al propósito de Dios. Cuando ya tú tuerces tu carácter, ya no eres conforme al diseño y al propósito de Dios, y ya no te importa hacer lo que sea, y ya eso es una repulsión para Dios. Él repudia eso. Es el punto en el que el hombre no solo transgrede las leyes naturales, sino el propio orden creado por Dios. Y yo leo aquí rápidamente, no está ahí, perdóname. Karen dice, pastor, usted allá no me da los versículos. En Romanos capítulo 1, ya lo estudiamos, pero dice desde el versículo 18, Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela, mire por qué Dios está airado. Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y piedad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, estos versículos antes están mostrando que la gente no tiene excusa de que Dios existe. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, tontos, estúpidos, es la misma palabra, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, los abandonó, es la palabra, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto ya es abominable, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, Terians, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Pero también aquí habla la LGTBI, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Eso es lo que quieren, háganlo. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. He escuchado a algunos de esta comunidad que dicen, muéstreme dónde dice que el hombre no se puede acostar con el hombre. Aquí les estoy mostrando uno de tantos, porque es que la palabra hombres ahí está hablando niños, y esa palabra, ¿cómo les gusta torcer todo? Pero aquí el Señor es muy claro. Desviaron de lo natural, dejaron el uso de la mujer y se volvieron hombres con hombres. Mujer con mujer dice eso en sentido contrario. Aquí dijo la reina. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada para que hagan las cosas que a ellos les convienen, pero que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿sí creen que Satanás no entiende el juicio de Dios? Claro que sí, no le importa. Y hay gente que entiende el juicio de Dios, hay gente que sabe que hay un infierno, no le importa. Y siguen haciendo maldad. Hermano, ¿por qué no me ayuda a orar por él? No, tengo más cosas que hacer.
Mira toda la lista de lo que Dios habla aquí. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y de ahí para allá puedo seguir. A este punto es que está llegando la abominación. Eso es la abominación. Es la imagen, la inversión de lo sagrado. Todo lo que es sagrado y santo para nosotros es lo que quieren cambiar. Si vieron que se querían meter también con las iglesias, ¿no? Querían llegar a un punto antes de que se acabara este gobierno, de que el gobierno tenga el control de las iglesias. ¿Para qué? Para que el gobierno sea el que controle qué se predica acá. ¡Qué lindos! Espero que esa ley no sea aprobada antes de que se acabe este gobierno, porque si no yo tendría que darles cuentas al gobierno corrupto de decirles: yo prefiero terminar la iglesia, pero no voy a predicar lo que ellos me digan que yo predique. Eso es abominación, es la inversión de lo sagrado, es el culto a lo que Dios condena, es la práctica consciente y celebrada de lo que va en contra del bien. Te quiero pedir, mi amor, que empecemos a pasar la cena. No terminé hoy el tema, pero no quiero correr. Estamos aprendiendo, ¿cierto? Entonces prefiero terminar con abominación y más bien termino la conclusión dentro de 8 días, porque yo dije: no vuelvo a correr, a no ser que me inviten a jugar fútbol, eso es diferente. Entonces, ¿qué es la abominación? Sigamos concentraditos, no se ha acabado el culto, van a pasar la cena ahí suavecito, usted la recibe, ya ahorita nos ponemos en pie y la tomamos. Entonces, es la inversión de lo sagrado, es el culto de lo que Dios condena, es la práctica consciente y celebrada de lo que va en contra del bien. Levítico, Deuteronomio y Proverbios están llenos de esta palabra. Y solamente para recordar, en Proverbios capítulo 6, versículo 19, que nosotros lo estudiamos, dice: 6 cosas son las que Dios odia. Ah, no 6, son 7, dice el versículo. Y empieza a hablar la lengua mentirosa, ¿ves? Ya Dios odia eso, porque ya son abominables. Ya son abominables. Aunque grandes y maravillosas son las obras de Dios, así hayan cosas abominables, hay cosas hermosas también que Dios ha creado. Amén. Y bien hechecitas que Dios las hizo. Amén. Entonces, hay un ejemplo bíblico, no voy a entrar ahí, solamente lo doy, que es Manasés. Fue un rey que no hizo lo malo, hizo lo perverso ante los ojos de Dios. Y no solo pecó, el problema de la abominación es que no solamente tú pecas, sino que tú invitas a pecar. ¿Cierto? Tú te puedes arrastrar a una familia entera. Y yo me atrevo a decir hoy que hay, no todas, porque hay iglesias hermosas, y de hecho si Dios viene por la iglesia es porque hay iglesias hermosas, ¿cierto? Hay pastores hermosos, pastores que realmente vale la pena llamarlos hijos de Dios, y vale la pena llamarlos pastores, porque realmente conozco varios que realmente sí lo son. Pero hay muchas iglesias donde no se predica, no se forma el carácter de Cristo, sino se está mirando cómo se llenan los bolsillos del pastor de plata. Que eso lo único que me está mostrando es que no solamente él peca, sino que está la gente llevándola a pecar. Eso es abominación. ¿Quieren saber en dónde están sus ingresos? Los que aquí ofrendan, miren dónde están sus ingresos. No en el pastor, tengo la misma ropa. Miren esto, en estas cosas, en ver la iglesia bonita, poder oscurecer, poner una chica linda ahí, en todo eso es, ¿cierto? Tenemos que sentirnos orgullosos de un lugar donde podamos invertir y sepamos que realmente las cosas son para nosotros estar agradados, y que oro para que puedan llegar recursos para que podamos bendecir dentro de la iglesia las necesidades que hay. Después de que inviten a almorzar al pastor, recuerden. Eso es primero.
pero veo muchos lugares donde realmente no se predica a Cristo. Estaba viendo los que critican tanto que los diezmos, las primicias, y sí, yo sé que eso, los pactos, pero una iglesia que se llama la Catedral de Fe, de Cristal, que después de la pandemia cayó porque la gente no se siguió congregando, ¿cierto? Y una iglesia que yo no sé cuántos miles de millones de pesos valían, y el mundo dice que las iglesias cristianas son ladrones, pero adivinen quién la compró. La Iglesia Católica, porque ellos sí tienen plata. Y quedó como, y invirtieron otros miles de millones para cambiar lo que ellos llaman el altar, para poner imágenes, para cambiar techos. La gente critica, pero no se da cuenta que los impuestos también se van para allá, para la Iglesia Católica, y eso sí son por derecho. Miles de millones de pesos y la compraron. Yo digo que para qué construir templos, mansiones de cristal como la que creó también que no es pastor, argentino, Dante Gebel, que también salieron de ahí, porque se están peleando en quién tiene la iglesia mejor, ¿cierto? Y yo vi una iglesia, estuve mirando, no sé si fue el lunes en redes, una iglesia que, me tapó la boca, y yo dije, Señor Jesús, pero con unas paredes, unas pintas, estoy hablando de África, encima del lodo, con unas pantalonetas, sin comer. Esas iglesias hermosas estoy hablando, en las cuales la gente no invierte y los gobiernos no invierten, pero sí la gente está más pendiente en tratar de ver paredes bonitas y la gente aguantando hambre. ¿Cuántas iglesias no están en esta situación de abominación y llevando a otros al mismo acto de pecar? Amén. Quiero invitarles a que se pongan sobre sus pies. Y concluyo con Manasés. No solo pecó, sino que construyó altares a Baal dentro del templo de Dios en Jerusalén. Sacrificó a sus propios hijos al fuego como ofrenda a Moloc. Practicaba brujería, adivinación, consultó medios. ¿Qué no hizo este rey? Invirtió deliberadamente y activamente todo lo que era sagrado e influenció a otros. La mayoría del pueblo de Israel le copió a Manasés, y muchos le copian a la gente mala. A veces uno se pregunta, pero ¿por qué hay gente dividida y por qué hay gente que todavía le cree a estas personas? Porque nos damos cuenta del corazón de cada quien. Así como hay personas como tú y como yo que un día nos convertimos a Cristo y cambiamos nuestra manera de pensar, y ahora decimos, yo porque pensaba así, increíble. Así hay personas que no han renovado su mente y siguen pensando mediocremente, como estas personas que solamente quieren hacer mal. Entonces, cuando me vean de mal genio y cuando me digan que odio, lo que tenemos que estar pendientes es que yo odie lo que Dios odia. Amén. Quiero invitarlos a que tomemos la cena y vamos a leer en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Iglesia, pongamos este mes en las manos del Señor, pidámosle perdón a Dios y comamos este pan haciendo memoria de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Podemos comer del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuántos quieren que Jesús venga? Amén. Podemos tomar de la copa.
Cierra tus ojos allí. Padre bendito de gloria, te damos muchas gracias por esta preciosa mañana, por este día, por enseñarnos esto que a veces desconocemos, bendito Dios. Cosas que sé que en muchos lugares las enseñarán, pero sé que en muchos más otros, Dios, no les interesa ni 5, Dios. Solamente les interesa crecer económicamente, verse mejor estructuralmente, pero no espiritualmente, que el carácter tuyo sea formado en ellos, Dios. Hoy, en lo que trae esa memoria, Dios, bendigo cada iglesia hermosa, Dios, con defectos, con problemas, con necesidades, pero que han estado firmes contigo, Dios. Tantos que han partido y tantos que hoy están firmes, Dios. Algunos con adversidades más difíciles que otros. Bendigo cada persona, cada pastor, Dios, honesto, real, que está en tu obra, Dios, que sigue trabajando para ti, sin conocer, Dios, a muchos. Bendigo sus vidas, Dios, bendigo sus corazones, sus hogares, y pido que tu provisión esté en medio de ellos, papá lindo. Que les des ovejas, Dios, porque tú eres el que lleva a la mies y a la iglesia, a los que han de ser salvos, personas, Padre, con compromiso, para que podamos junto con ellos, Dios, salir adelante en este proceso que tú nos has llamado, Dios. Bendigo esta casa de oración, Padre. Bendigo cada persona que hace parte de esta iglesia, de este sueño llamado Impacto, Dios. Gracias por estos 5 años que ya pasaron. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por lo que harás. Oro, Dios, por el tiempo que tendremos, Dios, de este estudio bíblico. Y oro por lo que vendrá para esta iglesia mientras tú vienes, Padre. Gracias por esta mañana y gracias por tu presencia y tu palabra aquí, Dios. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, en nuestras casas, hogares, salir, entrar, en nuestros hijos, en todo nuestro entorno, papá lindo. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos, iglesia. Nos vemos, no sé si en 8 días.